¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Barrera, soy antropólogo social y en esta ocasión vamos a platicar, en estas últimas sesiones vamos ya a platicar lo que es tu examen 286. ¿Sí? Como te decía, bueno, ya son las últimas sesiones en el cual yo te acompañé a ir desarrollando lo que es la parte de humanidades, la parte de ciencias sociales. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de cómo está estructurado de manera general tu examen de Ceneval, ¿sí? El cómo por llamarlo así, los secciones que comprende tu examen, y además algo muy importante, me gustaría trabajar contigo, algunas recomendaciones, algunos tips o, por qué no decirlo, algunos trucos para que puedas tener los conocimientos necesarios para tu examen 286. De entrada, déjame platicarte brevemente la estructura del examen, cómo está compuesto el examen 286. Básicamente el examen va a tener dos fases fundamentales, ¿sí? En la primera fase que tú vas a presentar va a ser una prueba, lo que se le denomina una prueba general de competencias disciplinarias básicas que se divide en 4 campos de conocimiento. En pocas palabras, en tu primera fase, tú vas a presentar un examen de conocimientos. De entrada, estos 4 campos, bueno, están clasificados de la siguiente forma. Va a haber un campo de comunicación, un campo de matemáticas, un campo de lo que son ciencias experimentales, como puede ser física, química, biología, etcétera, y el campo de las ciencias sociales, la cual está compuesta por lo que es historia, filosofía, sociología, historia universal, etcétera. Ahora, como te decía, o como tú viste en esta sección, bueno, a lo que nos compete a nosotros es la parte de ciencias sociales. Entonces, esta va a ser tu primera fase. En tu segunda fase, que es una fase muy importante, ¿por qué? Porque en la segunda fase es una prueba de comprensión de textos y habilidad en la expresión escrita y argumentativa. Es decir, por un lado, en tu primera fase vas a tener que comprobar los conocimientos que has adquirido. Estos conocimientos sí de carácter teórico, y en teoría nos dice las reglas o los lineamientos de Ceneval, son conocimientos que cualquier persona que hemos cursado un bachillerato, pues tenemos que o deberíamos de tener u conocer. Y en la segunda fase, bueno, pues está compuesta de esta habilidad lectora, pero no nada más es una habilidad lectora, sino una habilidad de comprensión, de análisis y mejor aún, o más difícil, como le quieras llamar, una parte, como te lo dice en la diapositiva, una parte argumentativa. Es decir, tú vas a leer una serie de textos o un texto dependiendo el cómo lo manejen ese día en tu examen, y va a haber preguntas de opción múltiple en torno a la lectura que tú acabas de leer, valga la redundancia. Contesta estas preguntas y vas a proceder a escoger un tema que debe desarrollarse para evaluar la habilidad en la expresión argumentativa, ¿sí? Todos los reactivos que están integrados tu examen 286, pues son de opción múltiple. Exceptuando esta parte de que tú vas o incluso en algunos casos te dan el tema, tienen una serie de temas, te los van a dar o sortear, o incluso si tienes la oportunidad tal vez los escojas, y a partir de que tú escoges ese tema lo vas a desarrollar, lo vas a estructurar y vas a mostrar tu argumento, ¿sí? ¿En qué consisten los temas que te pueden preguntar o que tienes que desarrollar en tu segunda fase? Mira, en la segunda fase pueden ser temas de carácter científico, ¿sí? De carácter político, de carácter económico, de carácter social, histórico, no sé, va a haber una gran variabilidad
de temas que en teoría, te repito, pues nosotros que cursamos un bachillerato debemos de conocer. Pero no te preocupes, porque al final de cuentas lo que avala la argumentación de cualquier tema que se te ponga, pues son los conocimientos previos que puedes obtener. Algo muy importante en este tipo de exámenes, déjame como mi experiencia que he tenido la oportunidad de trabajar para preparar personas para este tipo de exámenes. Es un examen que sí te evalúa el conocimiento, pero más que nada te evalúa tu capacidad de análisis, tu capacidad de comprensión, la lógica que utilices y sí, una parte de conocimientos. Estos conocimientos en teoría están formados a través de una preparación, como podría ser el curso que estás tomando, pero también es algo muy importante, es hábitos, ¿sí? Yo te invito que tú vayas desarrollando o que tengas esos hábitos para que puedas contestar adecuadamente estas fases, ¿sí? Porque te repito, no es nada más el tener los conocimientos, sino es cómo aplicas estos conocimientos. Y además, para serte un poco sincero, pues algunas veces es demasiada información que te llega o que nos llega, y si tu capacidad o nuestra capacidad de memoria a corto y largo plazo, pues no es así muy buena, que digamos, bueno, tenemos, o lo que nos queda, pues esta capacidad de análisis, esta capacidad de lógica, de comprensión que podemos tener en torno a estos reactivos. Ahorita te voy a enseñar y te voy a ir desarrollando en estas sesiones, te voy a ir desarrollando unos ejercicios, por así decirlo, que te pueden servir a ti como tips o como técnicas de estudio y de análisis para que tú no tengas ningún problema en estas dos fases que se te presenten en tu examen 286. Entonces, te repito, dentro de lo que es mi área o el área que me permites acompañarte y apoyarte en estos conocimientos, bueno, lo que es el área de ciencias sociales. En el área de ciencias sociales lo que busca Ceneval es la capacidad con la que el individuo interpreta su entorno social y cultural de manera crítica, a la vez que valora prácticas distintas a las suyas. De este modo asume una actitud responsable hacia los demás. ¿Qué quiere decir esta parte? Como el objetivo te lo está diciendo, la competencia te lo está diciendo, pues lo que busca Ceneval en el área de sociales es que tú tengas un punto crítico, un punto argumentativo al contexto cultural, social, que compete a cualquier individuo. Entonces, y cómo, bueno, tú me puedes decir, bueno, pues yo lo tengo, yo puedo ver cómo está mi entorno y ahí ejercer una crítica o un argumento. Totalmente de acuerdo contigo, pero la diferencia es que hay argumentos válidos y hay argumentos inválidos. Hay lo que denominamos opiniones y hay lo que denominamos conclusiones. ¿Qué quiere decir esto? Un argumento válido. ¿Qué es un argumento válido? Un argumento válido es aquel que está sustentado, ¿sí? ¿Y cómo podemos sustentar cómo podemos validar, un argumento? Bueno, mediante el conocimiento, es decir, mediante una serie de preceptos, por qué no decirlo, de carácter teórico, que validen o que sean fundamentales para el argumento que yo estoy dando. Eso sería un argumento válido, que también tiene que ver con lo que se le denomina la objetividad. ¿Qué es la objetividad? No la debes de confundir con un objetivo, no. La objetividad es cuando yo externo un fundamento, una idea, o por qué no decirlo, un argumento, pero de manera racional, de manera lógica, de manera tangible y de manera verdadera. Es decir, cuando tú das un argumento de manera objetiva, quiere decir que tu argumento está totalmente validado o sustentado con conocimiento. Entonces, eso sería un argumento válido, valga la redundancia. Ahora, un argumento inválido es aquel que tú puedes hacer una crítica, puedes dar una postura, pero no tienes una base, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si te preguntan un cuestionamiento en torno a la preferencia sexual y tú das tu argumento mediante, no sé, un precepto moral, por llamarlo así, o tal vez un fundamento o una idea fundamentalista religiosa,
pues tal vez tu argumento, si no está muy bien sustentado, pues se convierta en un argumento inválido o en lo que en lo que denominamos la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? La subjetividad es cuando tú das un argumento, una opinión o una conclusión, como le quieras llamar, basándote en tus emociones, en tus creencias, en tus valores. Claro, también son válidos, pero algo bien importante en este examen 286, los argumentos de carácter subjetivo no te van a servir de mucho, ¿sí? Tienes que dar argumentos de carácter objetivo, es decir, argumentos que están fundamentados. Y esta fundamentación que van a tener tus argumentos objetivos, pues qué mejor si la das con conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le interesa a Ceneval? Y principalmente en la segunda fase, ahí te paso un primer tip. Muchas veces te van a cuestionar o van a leer tu capacidad tanto de redacción, ¿sí?, que ahorita vamos a ver brevemente esa parte, pero también tu capacidad argumentativa, es decir, cómo estructuras una idea, cómo muestras una idea, y algo bien importante, cómo estás fundamentando una idea, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tú estás a favor o en contra de los alimentos transgénicos o trans, ¿sí?, si estás en contra tienes que dar una postura, ¿por qué no decir una postura médica, biológica o social o ambientalista? ¿Sí? Pero también si estás a favor tienes que dar una postura médica, social, biológica o ambientalista. Es decir, pero siempre con un fundamento de carácter objetivo. Esto es bien importante que lo tomes en cuenta. Y te repito, la objetividad se alcanza mediante el conocimiento y mediante los hábitos que vamos a tener en torno al cómo desarrollamos dicho conocimiento. Es lo que te explica esta competencia. Por eso dice que de manera social, cultural y crítica, y a la vez valora prácticas distintas a las suyas, ¿sí? Porque si tienes una visión etnocéntrica en torno a ciertos preceptos o ciertas ideas, bueno, tu argumento va a ser totalmente inválido. Recuerda que el etnocentrismo pues es cuando creemos que mis valores, mis creencias o mis aspectos culturales son superiores o mejores al de los demás, ¿sí? Aquí vemos un argumento totalmente subjetivo. Por lo tanto, este tipo de argumentos te los van a invalidar, ¿sí?, o te van a rechazar tu segunda fase. Y por eso te habla también de que se asume una actitud responsable hacia los demás, es decir, una conciencia social, es decir, una ubicación en torno al tiempo, al espacio, a la jerarquía, al rol que tenemos nosotros como individuos dentro de un grupo social. Esto es fundamental para tu parte de ciencias sociales. Es más, yo no te diría para nada de ciencias sociales, sino para todas las secciones de las cuales está compuesta tu examen 286. Ahora, ¿cuáles son las características de las preguntas del 286? De entrada van a ser, como te decía, reactivos de opción múltiple, exceptuando la parte de donde tú vas a tener que redactar un texto o valorar o revalorar un texto. De entrada, te dan cuatro opciones de respuesta a este reactivo, perdón. Ahora, estas opciones pueden ser, bueno, Ceneval lo marca 4, en algunos de sus exámenes te dan 5, pero bueno, si son 4, nos dice la lógica que 2 de ellos son distractores, ¿sí? Es decir, no tienen nada que ver, ¿sí? Es decir, 2 de estas opciones van a ser falsas totalmente. Una de ellas es distractor neto, es decir, sí tiene que ver con la respuesta verdadera, pero hay un elemento dentro de esta respuesta que no la hace verdadera, por eso se le llama distractor. Por ejemplo, no sé, escenario es actor como, podría ser maestro a lápiz, como podría ser, te estoy marcando distractores a esta analogía,
escenario es actor, como podría ser maestro a lápiz, como podría ser estudiante a cuaderno, o como podría ser campesino a campo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que en el distractor, tú puedes decir, te va a poner en duda, es bien importante que tú vayas identificando los distractores. El distractor te va a poner en duda la respuesta, ese es su objetivo. ¿Sí? Aquí hay que desarrollar el siguiente punto al cómo responder estos reactivos, que es el análisis. Por ejemplo, en esta analogía que yo te acabo de marcar, hay que analizar algo bien importante en este tipo de reactivos, ¿no? Que es el contexto. Más adelante te voy a explicar lo que es el contexto. Entonces, este análisis de contexto, bueno, yo tengo que ubicar qué es lo que me está diciendo esta analogía para poder encontrar la respuesta correcta. Por lo tanto, esta analogía te va a determinar un campo, un elemento, una situación determinada, ¿sí? Y en base a esta situación determinada, tú vas a tener la capacidad de encontrar la respuesta correcta a tu cuestionamiento o a tu reactivo. Ahora, existe también la parte de descartar, sobre todo en las preguntas que tienen que ver con historia, por ejemplo, o con resultados cuantificables. Bueno, pues hay que empezar a descartar. Como te digo, si son 4 reactivos, bueno, 2 son totalmente falsos, es decir, no tienen nada que ver, uno es el distractor y el otro es obviamente la respuesta correcta. Entonces, yo una vez identificando los reactivos falsos, pues me quedaría nada más con el distractor y con la respuesta correcta. Por lo tanto, tengo que hacer un análisis del reactivo y para poder encontrar dicha respuesta correcta. Y algo muy importante, una vez más, los conocimientos que tú puedas tener en torno a ese cuestionamiento o a ese reactivo. También te voy a decir algo para que no te angusties o no entres en una cuestión de ansiedad. Para serte franco, muchas veces nos faltan conocimientos a todos, no por el hecho de que tengas o te hayas leído 100 o 1000 libros, quiere decir que tengas el conocimiento absoluto. No existe el conocimiento absoluto. El conocimiento es tan vasto y está en una constante evolución que no lo podemos alcanzar en su totalidad. Esto te lo digo para qué, porque obviamente va a haber respuestas que no vas a saber, ¿sí? Para eso te sirven estas herramientas, o sea, tu capacidad de análisis, el que vayas descartando y obviamente los conocimientos que puedas tener. Pero muchas veces aún así te van a quedar respuestas que desgraciadamente pues no tenemos o no sabemos, así de sencillo. Pero lo importante es que tú también hagas una concientización y que asumas una postura totalmente objetiva en torno a tus límites y tus alcances. En el desarrollo de esta serie de sesiones, pues yo te decía, te dejé actividades de aprendizaje que generalmente, como te podrás dar cuenta, bueno, pues eran exámenes prueba, exámenes diagnóstico, donde te ponía 4 o 5 reactivos y tú tenías que contestarlos. Obviamente, pues te vas a dar cuenta que algunos los contestabas de manera asertiva y otros de manera incorrecta. Y aquí es algo bien importante que te va a servir mucho, el que tú te ubiques qué materias, ¿sí? o qué secciones, por decirlo así, se te complican más y qué materias o qué secciones las tienes más trabajadas. Esto es importante porque el día de tu examen, de manera lógica, por decirlo así, pues contesta las secciones que tú dominas y las que te cuestan más trabajo, bueno, las vas dejando para el final. Esto es para que, bueno, liberes esta parte de conflicto que nos puede pasar ante este tipo de exámenes. Ahora, como te decía hace un instante, algo que te va a ayudar mucho, bastante, como no tienes idea, sobre todo en el área de que trabajaste conmigo, que me permites apoyarte, es lo que se le denomina el análisis contextual. ¿Qué es el análisis contextual? Bueno, como su nombre lo dice, va a ser cuando tú como individuo haces un proceso mental, un proceso racional en torno a al contexto o al uso que se le está dando en ciertos campos
de conocimiento u aprendizaje. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, básicamente. ¿Qué es el contexto? El contexto no es otra cosa más que los elementos. El contexto son los elementos que rodean a una idea, ¿sí? De manera general. El contexto no tiene nada que ver con el texto, con un texto que lees, es un error muy común que todos tenemos, sino el contexto es los elementos, te repito, que rodean o que construyen una idea de manera general. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como seres humanos, día con día, instante y cada momento de nuestra vida, vamos creando conceptos. ¿Qué es un concepto? Un concepto va a ser ese constructo mental, ese constructo de carácter netamente racional que ya pasó por un proceso racional científico de comprobación. Es decir, los conceptos ya están estandarizados. El concepto del concepto de psicología, por llamarlo así, va a ser el mismo, la esencia va a ser la misma aquí y en todas partes del mundo. La diferencia es la forma en que se va a aplicar, pero el concepto sigue siendo el mismo. Ahora, te repito, el concepto ya está validado, ¿sí? Por eso existen las leyes, las normas y demás, los teoremas. Ya has de haber trabajado teoremas en matemáticas, en física y demás, pues ya son leyes estandarizadas y validadas. Por lo tanto, ya no se pueden alterar. Los conceptos sí en algunos momentos se pueden modificar, se pueden adaptar o añadir elementos, pero la esencia del concepto ya está construida, ya está elaborada. Ahora, el contexto que tiene que ver con los conceptos, el contexto es lo que rodea a los conceptos o a las ideas de carácter general. Es más fácil entender el contexto de manera con ejemplos. Por decirlo así, ¿cuál sería el contexto que compone la palabra hospital? Es decir, piensa qué es lo que yo puedo entender, o cuando digo la palabra hospital, ¿con qué elementos los asocias? Si tú pensaste palabras como enfermedad, como salud, como muerte, como vida, como médico, como enfermera, camas, medicina, pacientes, operación, etcétera, etcétera, estás en lo correcto, ¿sí? Estas palabras sueltas, por llamarlo así, asociadas a una palabra, crea el contexto. Entonces el contexto de hospital, pues podría ser las enfermeras, las ambulancias, los médicos, los pacientes, la salud, la vida, la muerte, etcétera. Eso es el contexto. Es fundamental que tú vayas a ubicar, o que tú vayas ubicando, tanto en tus reactivos, en tu primera fase, principalmente en el área de, ¿por qué no decirlo?, de comunicación, en el área de ciencias sociales, que vayas desarrollando este análisis contextual. De hecho, déjame decirte que es un muy buen ejercicio mental el que tú pienses una palabra, que digas, por ejemplo, no sé, empresa, ¿sí? Y que empieces a articular palabras que están asociadas contextualmente a una empresa, y empiezas a decir, no sé, negocios, contadores, secretarias, computadoras, ¿qué más podría ser? Ganancias, capital, déficit, activos, pasivos, etcétera. Todo este tipo de palabras que van de la mano con la palabra empresa son aspectos contextuales. Y te repito, te sirve como ejercicio mental el que tú vayas desarrollando este tipo de habilidades, porque es bien importante, porque hay muchas preguntas en tu examen 286 que van enfocadas a este tipo de análisis contextual. Y déjame decirte que la parte de lecturas de comprensión, de cuestionamientos y argumentación, pues por obvias razones tiene mucho que ver con este análisis contextual. ¿Por qué? Porque tú tienes que ubicar en qué contexto te está hablando el texto, valga la redundancia, que te están dando. Pero te repito, el contexto no tiene nada que ver con un texto, ¿sí? No te vayas a confundir ahí. Te repito, el contexto
es la habilidad mental que tenemos los seres humanos para ubicarnos en un tiempo, en un espacio o en una situación determinada, ¿sí? Por eso cuando te dicen, es que estás fuera de contexto, ¿qué te están dando a entender? Que estás en otro tema, así de sencillo, o que estás divagando, o que estás siendo incongruente o incoherente, ¿sí? Ahorita vamos a ver todos estos elementos que te van a servir mucho para, te repito, tu examen. Ahora, pero una forma que te va a ayudar en el aspecto contextual o en este análisis contextual va a ser el que tú desarrolles este razonamiento verbal, ¿sí? Como ya habías visto en tu parte de comunicación, esta parte del razonamiento verbal, pues tiene que ver con lo que se le llaman, tanto con las figuras literarias, como con la parte propias del razonamiento verbal. Y entonces tenemos como figuras literarias lo que son las metáforas, ¿no? ¿Qué es una metáfora? Que es bien importante que lo tomes en cuenta. Una metáfora no es otra cosa que decir una idea o una cosa con palabras distintas, ¿sí? Un ejemplo bien coloquial de metáforas que todo el mundo utilizamos y más en nuestro país yo te puedo decir que es metafórico, son los llamados adagios, ¿sí? ¿Qué es un adagio? Un adagio no es otra cosa más que un refrán, ¿sí? Los refranes son los ejemplos básicos de las metáforas. Aquí sería muy bueno que tú te pusieras a practicar refranes y que tratas de explicar o tratas de entender qué es lo que te quiere decir dicho refrán. Eso es una metáfora, ¿sí? Te vas a encontrar en tu examen, sobre todo en esta parte de razonamiento verbal, te vas a encontrar analogías que tienen que ver con metáforas, ¿sí? Es decir, asociar dos ideas en una sola, pero tienes que identificar la metáfora, es decir, qué te está tratando de decir. Esto va a ser de mucha ayuda para tu examen. Tenemos también los denominados epítetos. El epíteto es una figura literaria. De hecho, nos dicen en las partes de la lectura y redacción, en las materias o ciencias como lectura y redacción o como la literatura propia, el epíteto es una forma elegante, por llamarlo así, es una forma muy, muy interesante para adornar a un objeto, darle características siendo que ya las posee. Eso es el epíteto. El epíteto es darle una característica a un objeto siendo que ya posee dicha característica, ¿sí? No te vayas a confundir con algo que se le llama pleonasmo, ¿sí? El pleonasmo es la forma errónea del lenguaje. Por ejemplo, cuando tú dices salte para afuera, eso sería un pleonasmo. Y obviamente eso es una forma errónea de utilizar un lenguaje, ¿sí? En cambio, el epíteto, que es articular a un objeto con una característica, siendo que ya la posee, pues es una forma elegante. Por ejemplo, yo te puedo decir que un ejemplo de epíteto sería la brillante luz, o la luz brilla, ¿sí? Todas las luces brillan, es decir, ya no habría la necesidad de darle la característica de brillantez a la luz. Pero sin embargo, el epíteto es válido porque estás adornando una oración o una idea, ¿sí? También ponte a practicar epítetos y ten en cuenta cuando estás haciendo un epíteto a cuando estás haciendo un pleonasmo. Esto te va a servir mucho para cuando tengas que redactar redactar o escribir tu parte argumentativa de la segunda fase de tu examen de Ceneval. Las prosopopeyas, supongo que ya también las has de haber visto. La prosopopeya, nada más como recordatorio, es darle características humanas a las cosas o a los animales, ¿sí? ¿Qué es el ser humano? El ser humano, obviamente, además de la cuestión biológica, tiene ciertas características. Piensa algunas características que tenemos los seres humanos. ¿Ok? Estas características pueden ser como pensar, sentir, odiar, amar, crear ideas,
desarrolla religiosidad, ¿sí? Es decir, todas esas son características humanas, porque si tú me dijiste comer, dormir, etcétera, híjole, esas son características biológicas que compartimos, por ejemplo, con los animales. Entonces ahí no serían características humanas, ahí serían características biológicas. Entonces la prosopopeya es darle esta característica humana a las cosas y a los animales. Por ejemplo, el que tú digas, mi perro se me quedó mirando de una manera tan pensativa que parecía que me iba a decir algo. Esto es una prosopopeya. Un elemento prosopopéyico, por así decirlo, dentro de la literatura, pues está en los llamados géneros literarios llamados fábulas. ¿Qué es una fábula? ¿Sí? Como tú sabes, la fábula es un escrito donde se caracteriza porque los personajes son animales. Y los animales de las fábulas actúan como seres humanos, es decir, piensan, hablan, razonan, y además la característica de la fábula es que te deja una enseñanza, ¿sí? O una reflexión que se le da el nombre de moraleja. Entonces, estas fábulas, bueno, serían también ejemplos de características de la prosopopeya. ¿Ok? Las alegorías no es otra cosa más que la unión de dos o más metáforas, ¿sí? Como te lo he dicho, una metáfora podría ser un refrán, un adagio. Una alegoría, que va a ser la unión de dos o más metáforas, podría ser una poesía, ¿sí? La poesía son una de las máximas expresiones de las alegorías y de las metáforas, pero cuando tú unes dos o más metáforas, bueno, ya estás hablando de alegorías. Ahora viene lo que son las polisemias. Las polisemias, como su nombre lo dice, o como su etimología lo diría, son el cómo vas a utilizar una palabra en diferentes contextos, ¿sí? Es decir, cómo yo puedo darte una palabra y cómo tú utilizas esa palabra en diferentes oraciones, pero marcando diferentes contextos, es decir, en diferentes usos. Por ejemplo, tú puedes, ojo, aquí también, este es un ejercicio bien interesante, son ejercicios muy interesantes que te van a ayudar tanto a tu habilidad mental como a tu razonamiento verbal. Por ejemplo, hay palabras que son polisémicas y hay palabras que no son polisémicas. Por ejemplo, si yo te digo la palabra cabeza es una palabra polisémica. ¿Por qué? Porque puedo utilizar dicha palabra en diferentes usos o en diferentes formas. Por ejemplo, acabo de comprar una cabeza de ganado. Otro ejemplo, el rastrillo es de cabeza móvil. Otro ejemplo, el rey es la cabeza del imperio. Otro ejemplo, me duele la cabeza. O sea, si te das cuenta, utilicé la misma palabra, pero le di diferentes connotaciones, es decir, diferentes campos contextuales. En una la utilicé como unidad de medición, en otra la utilicé como utensilio, en otra la utilicé como liderazgo y en otra la utilicé como función orgánica, ¿sí? Esto es bien importante también que vayas haciendo tus ejercicios de polisemia. Obviamente te repito, hay palabras que no son de carácter polisémico. Lo importante es que tú los vayas desarrollando, que vayas practicando. Como te digo, este examen es netamente con hábitos y con práctica. Ahora vienen los sinónimos. Bueno, sabemos que lo que ya debes haber visto lo que es un sinónimo. El sinónimo es no es lo mismo que la metáfora. La metáfora estás utilizando un argumento, una oración, por así decirlo. En el sinónimo estás utilizando una palabra. El sinónimo es una palabra que significa lo mismo a otra. ¿Sí? O sea, si son dos palabras que significan lo mismo. Entonces, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, no lo sé, estamos acostumbrados a que nos ponían sinónimos, como por ejemplo, sinónimo de blanco, pues decíamos claro, ¿sí? Sinónimo de grande,
pues tal vez decíamos, no sé, alto. O sea, son sinónimos muy básicos, muy simples. Tal vez en tu examen de Ceneval te encuentres sinónimos, pues sí, elaborados, más complejos. No te vas a encontrar sinónimos como brillante y claro, ni como grande, alto, ni mucho menos. Sino te vas a encontrar sinónimos como, por ejemplo, ornato y adorno. Te vas a encontrar ejemplos de sinónimos como austero y arcaico. Te vas a encontrar sinónimos como, por ejemplo, magnánimo, excelente, ¿sí? O grandioso. Es decir, aquí sí en la parte de sinónimos y obviamente antónimos o en este razonamiento verbal, lo que te va a ayudar, lo que te va a sacar del apuro, por decirlo así, pues va a ser tu vocabulario. Y además lo que te va a ayudar para tu segunda fase, tanto en las lecturas de comprensión como en la parte de argumentación, sí va a ser tu vocabulario. Entonces existe una herramienta bien bonita llamada diccionario que pues sí tenemos que tomar mucho en cuenta. Pero algo muy importante también en esta parte del vocabulario, no te va a servir que te aprendas todo el diccionario si no lo pones en práctica. La mejor forma de poner en práctica las nuevas palabras o esas palabras raras, como decimos, o los tecnicismos, pues es usándolos, ¿sí? Usándolos, pues sí, en tu vida cotidiana, en lo coloquial. Bueno, continuamos con la parte de los antónimos. El antónimo, bueno, ya sabes que es la idea contraria a otra. Volvemos al mismo ejemplo. Antes nos ponían antónimos simples como blanco, oscuro, alto, bajo, grande, pequeño. Pero acá te vas a encontrar antónimos como, retomando los que ya hemos platicado, no sé, austero, ostentoso, ¿sí? Como antónimos como fundamentalista, misateo, ¿sí? O como filántropo, misántropo. Es decir, ya antónimos ya más complejos, más elaborados, que pues te repito, la única forma de salir de esta situación pues es con vocabulario. Las homonomías estas homonomías homonimias, también lo puedes encontrar, pues no es otra cosa más que cuando utilizas son dos palabras que se escuchan igual, pero se escriben diferente. Por lo tanto, cambia su significado. Esto ya los debe haber trabajado. Y aquí sí es bien importante que tú vayas aterrizando los contextos, a todo lo que hemos platicado ya en estos ejercicios que te estoy recomendando. Por ejemplo, la parte de homonomías o homonimias, como le quieras llamar, puedes utilizar, empezar a buscar, por ejemplo, es bien común que cometamos el error, en algunos casos, no en todos, que utilicemos la palabra hacia, apegándonos al contexto de la acción, es decir, voy hacia la salida, y lo escribamos como el continente, es decir, hacia, que indica la acción, es decir, voy hacia la salida, es con H y con C, y en cambio hacia el continente es sin H y con S, ¿sí? Entonces aquí están dos situaciones en juego. Una de ellas es tu ortografía y la otra de ellas es el uso que tú le des a las cuestiones de las homonomías. Entonces, practica las homonomías, ¿sí? Porque esto también te va a ayudar para tu vocabulario y tu lenguaje. Las analogías, ya lo hemos platicado ahorita brevemente, la analogía es asociar dos ideas, ¿sí? Asociar dos ideas en su campo contextual y dar como resultado una conclusión, ¿sí? Por ejemplo, para esto, te voy a poner un ejemplo en el pizarrón de analogías. Por ejemplo,
Ok, por ejemplo, tengo esta analogía, ¿no? Vino es a uva, lo que sidra es a. Como te decía, en la analogía vas a asociar, ya lo trabajaste, las dos ideas, ¿sí? Tenemos dos oraciones, nos dice la regla que esta es una variable independiente y esta es una variable dependiente. Esta variable independiente es la que ordena, la que te ubica en el contexto. Y esta es la que sigue el contexto de tu variable independiente, es decir, que la respuesta a esta analogía o a esta variable independiente tiene que ver con el contexto de lo que te está hablando. Por ejemplo, aquí te está diciendo que vino es a uva, es decir, con qué se elabora el vino. ¿Sí? Ese es el contexto, con qué se elabora el vino y tal vez qué proceso de elaboración del vino. Por lo tanto, hay que buscar en estas opciones con qué se elabora la sidra. ¿Sí? Y tal vez el proceso con el que se elabora la sidra. Entonces analizo mis opciones. Te repito, dos no tienen nada que ver. Una es distractor, ¿sí? Y obviamente una es la respuesta correcta. Tienes que analizar bien esto. Mucho de la parte o los trucos de las analogías, de tu razonamiento verbal, de estas preguntas, no nada más en lo que conlleva a la parte de comunicación, sino también la parte de ciencias sociales, tiene que ver con el contexto. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta a vino es a uva, lo que sidra es a manzana. ¿Sí? El vino está hecho de uva. La sidra está hecha de manzana. Tú me puedes decir, no, pero es que yo he visto, o hay sidras que están hechas de otra fruta. Aquí algo bien importante, contexto. Tu examen, sobre todo en el área de comunicación y en el área de ciencias sociales, está diseñado para que tú dudes, para que tú te jale tu parte de tu argumento subjetivo, lo que te decía hace un momento. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo que tal vez sí haya sidras que estén hechas de otra fruta, pero dentro de tus opciones hay que obedecer el aspecto contextual y más la variable independiente. Dentro de tus opciones, la variable que cubre el aspecto contextual y sigue la secuencia de tu variable independiente es manzana. ¿Sí? Entonces es bien importante que lo vayas trabajando, que lo vayas desarrollando, ya que partiendo de esto pues vas a tener una mayor cantidad de aciertos. Y por último, esta parte del razonamiento verbal tenemos lo que son las paradojas. Y las paradojas son bien interesantes, son algo complejo, ¿no? Recordarás en la parte de filosofía cuando trabajamos, pues la filosofía sí está plagada de paradojas, ¿no? Recuerda que la paradoja son dos ideas que se contraponen, ¿sí? Creando un absurdo aparente. Pero al analizarlo, el absurdo aparente tiene razón de ser o tiene lógica. Eso es una paradoja. De hecho, hasta el propio concepto de paradoja es paradójico, ya que nos dice que la paradoja, van a ser dos ideas que se contraponen, que chocan por sí mismas, ¿sí? Pero al analizarlas, tienen lógica. Hay infinidad de paradojas, ¿no? Te voy a dar el ejemplo de una paradoja muy sencilla, muy simple. Por ejemplo, si quieres paz, prepárate para la guerra. ¿Sí? Esta es una paradoja muy común, muy simple, ¿sí? Ya que aquí están los dos elementos que se contraponen, que es paz y guerra, ¿sí? Y entonces, que tú dirías, bueno, ¿cómo es ilógico, es incongruente? Pero si analizamos que realmente las guerras se hacen o se buscan para obtener paz, y que no puede haber la paz sin que haya una guerra,
entonces podemos entender que la paradoja tiene razón de ser. Si quieres paz, prepárate para la guerra, porque no podemos tener solamente paz. Si no hay, no podríamos conocer la paz si no conociéramos la guerra, ¿sí? Las paradojas te van a poner a jugar con tu mente, con tus ideas. Te recomiendo, igual que te pongas a leer paradojas, que las trates de comprender. Muchas paradojas, muchas analogías, muchas polisemias, obviamente van de la mano con las metáforas, con los sinónimos, con los antónimos, con las homonomías, etcétera, ¿sí? Pero principal, nunca pierdas el contexto de vista, el aspecto contextual, ¿sí? Ok, bueno, por mi parte es todo para esta sesión, ¿sí? Recuerda que vas trabajando estas actividades de aprendizaje, estos ejercicios, tienes que llevar a cabo esta parte de ejercitar estos elementos para que tú mismo vayas desarrollando tu habilidad de análisis y de comprensión, que son fundamentales para aprobar tu examen, porque bueno, hay casos donde pues puedes aprobar el examen de conocimientos, pero si no apruebas el examen de lectura y comprensión y argumentación, pues obviamente no te dan la validez para tu bachillerato. Entonces todos estos tips, bueno, es una primera entrega de estos tips, de estas recomendaciones, para que tú desarrolles estas facultades cognitivas, por decirlo así, o estas habilidades mentales, para que las pongas en práctica, no nada más para tu examen, sino en tu propia vida, ¿sí? Bueno, por mi parte es todo, y gracias por tu atención.